aumenta linealmente con el número de trabajadores. En el otro caso, yo tengo K fijo, tengo raíz cuadrada de K barra por raíz cuadrada de L. Esto también es un parámetro, es un número. O sea, esto también es como, llamémoslo A por raíz cuadrada de L, ¿ya? Donde A es igual a la raíz cuadrada de K barra, un parámetro por L. Ya no es lineal, porque la raíz cuadrada de L no es lineal, es cóncava. Si aumenta L, aumenta QB, pero a tasas decrecientes. Porque es la raíz cuadrada de L. Esta aumenta en forma lineal, proporcional a L, esta aumenta en forma cóncava, digamos, decreciente con respecto a L. Yo podría graficar esto, por ejemplo. Suponemos que K puede tomar dos valores. Supongamos que K barra es 1. Si K barra es 1, la función de producción A es 1 por L, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto puedo producir? Va a estar dada por esta recta que está aquí. Mientras aumenta L, aumenta Q en esta proporción. Por ejemplo, si L es 1, voy a poder producir 1 como máximo. Si L es 2, voy a poder producir 2. Si L es 3, puedo producir 3. Si el capital fijo es más alto, por ejemplo, tengo una fábrica o una máquina más grande, por ejemplo 4, ¿ya? Voy a tener esta función de producción de corto plazo. ¿Ya? ¿Por qué la llamo una función de producción de corto plazo? Porque el K está fijo. Pero a diferencia de cuando el capital es 1, aquí si tengo un trabajador puedo producir 4 unidades. Si tengo 2 trabajadores puedo producir 8, etc. Aumenta linealmente 4 por la cantidad de trabajo. Mientras más capital tengo, voy a poder producir finalmente más, con una misma cantidad de trabajadores. En esta otra función de producción, si el capital está fijo en 1, tengo 1 por raíz cuadrada de L. Acá, entonces, mi función de producción de corto plazo es esta línea de acá que es cóncava. Aumenta a medida que aumenta L, pero a tasas decrecientes. Esto es lo que se llama rendimientos decrecientes, la ley de rendimientos decrecientes. Vamos a hablar de eso. Si tengo un capital fijo de 4, voy a tener 2 por la raíz cuadrada de L, y por lo tanto tengo otra función de producción de corto plazo, pero más alta que esta, porque tengo más capital. Ahora, el 2 multiplicado por raíz cuadrada de L. Acá si tengo un trabajador solamente puedo producir una unidad, acá puedo producir 2. Entonces son ejemplos de funciones de producción de corto plazo que van a depender del nivel de capital de cada uno. Ahora, el lado derecho es una función de producción con rendimientos decrecientes al factor. Ahora, estos son casos particulares, estas dos funciones son casos particulares. En términos más generales, uno podría pensar que cuando tengo un capital fijo, cuando tengo muy pocos trabajadores o el capital variable, si aumento el número de L, me aumenta más que proporcionalmente la producción, tengo rendimientos crecientes. Pero llega un momento en que si tengo el mismo capital, ¿no es cierto?, agrego trabajadores y ya no puedo seguir aumentando mucho la producción. Por ejemplo, supongamos que tenemos un tractor y tenemos un trabajador. Supongamos que, voy a suponer que un tractor es K barra igual 1, tenemos un tractor y produzco 1 tonelada de trigo. Después, si agrego otro trabajador, puede que se potencie. O sea, uno maneja el tractor mientras otro hace otra cosa, y supongamos que puedo producir 3 toneladas de trigo. Eso quiere decir que dupliqué el número de trabajadores, pero tripliqué la producción. La producción aumentó a más que proporcional al aumento de los trabajadores. Eso es lo que se llama rendimientos crecientes. Y después, si duplico nuevamente los trabajadores, por ejemplo, de 2 paso a 4, puede que ya no me sirven tanto. O sea, 2 está bien, con un tercero tal vez puedo producir más, pero con un cuarto ya no tengo nada que le pueda hacer. Y aumenta la producción, sí, pero supongamos que aumenta solamente a 4 toneladas. Por lo tanto, dupliqué
el número de trabajadores, pero la producción no se duplicó, menos que se duplicó, pasó de 3 a 4. De eso estaríamos en la parte de rendimientos decrecientes. Porque tengo un tractor, ya tengo muchos trabajadores para un tractor, ya los trabajadores adicionales no me sirven. Por lo tanto, yo podría graficar en términos más generales la función de producción de corto plazo para un K dado, para un K fijo. Yo podría suponer que para un cierto nivel de trabajadores bajo, tengo rendimientos crecientes, la producción aumenta exponencialmente con el número de trabajadores. Pero llega un momento, en el S0, acá en este gráfico, en que agregar más trabajadores me aumenta la producción, pero menos que proporcionalmente, a tasas decrecientes. Aquí estoy en la zona de rendimientos decrecientes. Y después incluso podría tener una zona donde si agrego más trabajadores se estorban. Tengo congestión de insumos, ¿no es cierto? Si tengo 100 trabajadores en el campo no puedo operar el tractor, no puedo estar apoyando el tractor. Se produce menos. Esa es la zona de congestión. Ahora, uno esperaría que una firma, particularmente una firma privada que busca maximizar el beneficio, nunca va a estar operando la parte de congestión. Quiere estar pagando a insumos que además le bajan la producción. Entonces, tal vez no es muy relevante económicamente esa última parte. Pero sí la primera, rendimientos crecientes y después rendimientos decrecientes. Ahora, estos rendimientos decrecientes tiene un origen histórico bastante notorio. Había un pensador inglés, economista, filósofo, que se llama Thomas Malthus, que a comienzos del siglo XIX planteó que como la tierra era fija, es en una época en que la agricultura era muy importante, gran parte del presupuesto de la comer. Si la tierra fija, a medida que aumenta la población, porque la tierra fija por la ley de rendimientos decrecientes, la cantidad de comida va a aumentar pero menos que proporcionalmente. Y por lo tanto la cantidad de comida por persona va a empezar a caer. Y por lo tanto vamos a tener hambruna permanente. ¿Ya? Y esa hambruna trae enfermedades, trae mortandad que controla la población. Pero la predicción de Malthus era que al final siempre la gente iba a estar muy pobre y íbamos a tener una población que siempre estaba al límite de sobrevivencia. Porque si no aumentaría la población hasta que volvamos a ese punto, ¿no es cierto?, de sobrevivencia. Los ciclos malthusianos, ¿no? ¿Ah? Era los ciclos malthusianos. ¿Perdón? ¿A qué se refiere a los ciclos malthusianos? Ciclos malthusianos. Sí, bueno. No sé bien a qué se refiere con ciclo. Puede ser que aumenta la población, después hay Sí, hambruna ese acá, era y eso, después y aumenta de después nuevo. eso. ¿Cierto? Puede ser eso. Pero no estoy muy seguro que sí. Creo que era eso. Y eso, la predicción de Malthus. Pero igual salimos de esa trampa gracias a la revolución industrial. La tecnología salimos de ese ciclo. ¿Cómo? Gracias a la revolución industrial es como salimos de ese ciclo. Vamos a hablar. Ahora, esta predicción de Malthus le valió a comentaristas decir que la economía es la ciencia lúgubre. Tal vez tienen razón. Lo que está haciendo lúgubre son algunas notas en este curso, pero no está muy distinto. No vemos, y lo he conversado con nuestros profesores, no veo una gran diferencia entre las notas de este semestre con años anteriores. Lo cual no significa que no deben preocuparse, no es anómalo. Ahora, esta predicción de que la humanidad siempre iba a estar al borde de la sobrevivencia no se ha cumplido en los últimos, desde Malthus, casi 200 años, por lo menos en Occidente. ¿Qué no consideró Malthus? El cambio tecnológico, que puede ser que con la misma tierra, ¿cierto?, y con un número dado de trabajadores puede cada vez producir más. De hecho, si miramos la población mundial, sigue creciendo. Vamos a llegar como a 10.000 millones de personas. Y si se fijan, esta es la producción de granos en el mundo
y ha aumentado sostenidamente desde los años 60, eso que se llama la revolución verde, los fertilizantes, la más de etc., han hecho que la productividad de la agricultura aumente más que proporcionalmente al aumento de la población. De hecho, los últimos 50 años el precio de la comida en general ha disminuido, con alto y bajo, naturalmente, y hay países que igual tienen hambruna, pero generalmente otro problema, digamos. Pero los precios mundiales de alimentos han caído en los últimos 70 años. Este año se revirtió por la crisis en Ucrania, pero finalmente, digamos, ha habido un declive, y eso tiene que ver con los cambios tecnológicos. Hay un cambio tecnológico en nuestra función de producción. Podríamos decir, por ejemplo, que esta función, hay un parámetro AT que depende del tiempo. Vamos a hacerlo con el B porque la A no tiene rendimientos decrecientes. Entonces, a medida que pasa el tiempo, con los mismos insumos produzco más. Este parámetro A va aumentando. Esa es una forma de modelar el cambio tecnológico. Y función de producción de corto plazo se va corriendo para arriba, aunque el capital sea el mismo y el número de trabajadores sea el mismo. Se corre hacia arriba. Entonces, la predicción de Malthus hasta ahora no se ha cumplido. Lo interesante es que el artículo de Malthus tuvo un impacto mucho más importante en la biología que en la economía. Porque los animales no tienen cambio tecnológico, ¿cierto? Y cuando Darwin estaba pensando en la teoría de la evolución a mediados del siglo XIX, le faltaba un mecanismo para explicar por qué solamente sobrevivían los más aptos y no sobrevivían todos. Hasta que leyó el ensayo de Malthus, le hizo clic. Ya dijo, claro, hay una sobrepoblación, hay un límite de alimentos, solamente los más aptos van a tener una ventaja en captar ese alimento y van a sobrevivir, los otros mueren. Y también siempre va a estar al borde de la sobrevivencia, los animales generalmente viven al límite. Es muy exigente la realidad de los animales. Entonces, lo interesante es que la teoría de Malthus, si bien los últimos 200 años para los humanos su predicción no se ha cumplido, sí fue fundamental para el desarrollo de la teoría de la evolución del árbol. Le dio el mecanismo por el cual podría haber entonces una selección de los más aptos dentro de una población más grande. Ya, dicho eso, entonces, vamos a introducir entonces en nuestra función de producción de corto plazo algunos conceptos. Entonces voy a suponer una función de producción de corto plazo, la más general. Aquí me refiero por general, que tiene rendimientos crecientes, después rendimientos decrecientes. Obviamente ninguna de las dos funciones de producción, por ejemplo, K por L y la raíz de K por la raíz de L tienen esa forma. Tienen la parte creciente y una de ellas no tiene la parte decreciente. Entonces, esta es mi función de producción para un nivel dado de capital, un nivel fijo de capital. Ahora, si yo fijo un nivel de trabajadores, llamémosle L0, evaluado en L0, si yo aumento un poquito el nivel de trabajadores, la producción me va a aumentar en función de la pendiente de la función de producción en ese punto. O sea, en este punto, la producción me va a aumentar según la pendiente de la función de producción, que es de Q o de F por DL, evaluado en K barra y L0. Yo ahí tengo delta Q y delta L, porque los cursos pasados se suponía que no sabía el cálculo aún. Se no podía usar derivada, pero entonces ya cambiamos la malla y ahora puedo poner la derivada. Entonces, la derivada de la función de producción en un punto, para un K y un L, me dice cuánto aumenta la producción en el corto plazo si yo aumento el L un poquito. Y eso lo vamos a llamar el producto marginal.
producto marginal. ¿Ya? Y voy a tener otro concepto que es el producto medio. Que es muy simple, es Q partido por L, o sea, F KL partido por L. Y si yo tomo este punto que está acá, L0, el producto marginal, ¿cierto? Esta distancia de acá es el Q o el F KL, ¿cierto? El nivel de producción. Y esta distancia acá es L0, ¿cierto? Por definición. Por lo tanto, el producto medio yo lo puedo graficar como la pendiente del rayo que va desde el origen a ese punto. ¿Por qué? Porque la pendiente de este rayo es esta distancia, que es Q justamente. Partido por esta distancia, es L. Por lo tanto me da el producto medio. Ahora, en este punto, en el punto con L0, ¿qué es mayor, el producto marginal o el producto medio? El marginal. ¿Ah? Si ahora tomo otro punto, por ejemplo, este punto de acá, aquí tengo más trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué es mayor, el producto marginal o el producto medio? El producto marginal sigue siendo mayor, tiene una pendiente mayor, la pendiente ahí es mayor que la pendiente del rayo de ese punto, ¿no? El producto marginal sigue siendo mayor. ¿Qué pasó con el producto medio entre este punto y este punto? Aumentó. ¿Ya? Si ahora yo miro este punto que está acá, para este nivel de trabajadores, ¿qué pasa con el producto medio y el producto marginal? ¿Qué relación tienen? Son iguales. Son iguales. ¿Cierto? La pendiente igual a la pendiente del rayo. ¿Y qué pasa en este punto de acá? No vaya a ser que vaya a ¿Qué es mayor, el marginal o el medio? El medio es mayor, ¿no es cierto? Porque el marginal, el producto marginal tiene esa pendiente y el producto medio es la pendiente de ese rayo, que es mayor. Noten una cosa, aquí el producto medio sube, llega a un máximo cuando es igual al marginal y después cae. O sea, el producto medio llega a su máximo cuando es igual al producto marginal. Vamos a conversar de eso en un segundo. Ahora, yo podría graficar estas dos curvas, o sea, estos dos conceptos. Yo podría tomar este gráfico y hacer otro gráfico en función de él que me grafica justamente el producto medio y el producto marginal. Por ejemplo, yo acá abajo, acá arriba tengo ese gráfico y acá abajo tengo el mismo L, pero en vez de graficar Q, grafico el producto medio y el producto marginal. Entonces, cuando tengo este punto de acá, ya habíamos visto, el producto marginal es superior al producto medio, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tengo el producto marginal, que lo voy a graficar en esta curva de acá, es mayor al producto medio. Ahora, si voy a un punto un poquito más a la derecha, con más trabajadores, sigue siendo cierto que el producto marginal es superior al producto medio. Además, el producto medio va creciendo, ¿no es cierto? Y el producto marginal también. Aquí estoy graficando la pendiente y aquí estoy graficando la pendiente del rayo a cada punto. Después voy a llegar a un punto que se llama el punto de inflexión. ¿Qué pasa en un punto de inflexión con la pendiente? Son iguales. ¿No? No. ¿Qué pasa? Cero. El punto de inflexión es donde la pendiente pasa de creciente a decreciente, o sea, la segunda derivada es igual a cero. La segunda derivada es igual a cero. O sea, la segunda derivada te dice cómo cambia la primera derivada, que es la productividad marginal. Entonces, cuando la segunda derivada es positivo, la productividad marginal sube.
cuando llega a este punto es porque la segunda derivada es 0 y después la segunda derivada es negativa y el punto máximo es par. Entonces llego, en el punto de inflexión llego al punto máximo de la productividad marginal. Pero sigue siendo cierto que la productividad marginal es mayor al producto medio. Como lo he graficado ahí, sigue siendo cierto que la pendiente es mayor a la pendiente del rango. Pero después llego a este punto, llego a ese punto donde el producto marginal y el producto medio son iguales. Y fíjense que coincide con el punto máximo de la productividad media. O sea, después de este punto la productividad media empieza a caer. Si me voy más a la derecha, ¿no? Ya tengo puntos donde la productividad marginal, que es la pendiente de la curva de la función de producción de corto plazo, la productividad marginal es menor a la productividad media. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que la productividad marginal crece, la productividad media también. Después empieza a disminuir la productividad marginal, pero cuando la productividad marginal es igual a la productividad media es un máximo, está en un máximo. Y después la productividad marginal está por debajo de la productividad media y la productividad media empieza a caer. Eso no es casualidad, se da para todas las relaciones entre una media y una marginal. Ya después lo vamos a ver con costo medio y costo marginal también. Déjenme detenerme en este punto un segundo. Supongamos que tenemos cualquier media, cualquier marginal. Después les voy a dar un ejemplo que les puede hacer más sentido. ¿Ya? Si una unidad marginal, una medida marginal, es mayor a la media, les doy un ejemplo. Supongamos que el promedio de notas hasta ahora en este curso es un 4. Bueno, está muy lejos de la realidad. ¿Ya? Y yo acepto un alumno nuevo al curso que tiene un promedio de 6. ¿Qué pasa con la media? Sube. Por lo tanto, el tipo que es marginal, aunque es un buen alumno, marginal en términos que es un nuevo alumno, pero un muy buen alumno, es mayor a la media. ¿Qué pasa con la media? La media crece. ¿Ya? Si tú vas aceptando alumnos con notas mayores al promedio, tu promedio va a ir subiendo. Y si yo acepto un tipo con un 2, ¿no es cierto?, menor a la media de 4, ¿qué pasa con la media? Baja. Y si acepto un tipo con un 4, ¿qué pasa con la media? No pasa nada. Si la media es igual a la marginal, la media no cambia. Eso es lo mismo que está graficado acá. Si el marginal es superior a la media va a ir subiendo. Si la marginal es igual a la media está en un máximo o un mínimo, vamos a ver después en medidas de otro tipo de medidas. Y después si el marginal está por debajo de la media cae. No es casualidad que estas dos curvas se cruzan cuando la productividad media es máxima. Siempre se va a dar eso. Piensen en el costo marginal. Si el costo marginal es superior al costo medio, ¿qué pasa con el costo medio? Sube. Y si el costo marginal está por debajo del costo medio, ¿qué pasa con el costo medio? Baja. Y si el costo marginal es igual al costo medio, no pasa nada. ¿Se acuerdan la curva de costo medio en forma de U? Costo marginal, ¿dónde cruzaba la curva de costo marginal en costo medio? En el mínimo. Yo decía que cuando el costo marginal es igual al medio, el medio no cambia. Siempre va a haber la misma relación entre una media y una marginal, sea nota, sea costo, sea producción. Cualquier cosa, es una relación matemática, de hecho uno lo puede mostrar matemáticamente. Lo mismo que está acá, que es muy fácil de mostrarlo matemáticamente. Entonces piensen en las notas, cuando tengan dudas. Y eso, si el marginal es superior a la media, tira la media para arriba. Si la marginal es menor a la media, tira la media para abajo. Y si es igual a la media no cambia, está en un mínimo de máximo.
¿Ya? Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la medida marginal. Económicamente, generalmente, no es que la medida no sea relevante. Hay varios casos que puede ser relevante, pero generalmente las medidas marginales son las que tienen relevancia económicamente. Por ejemplo, si hay una firma, ¿no es cierto?, que vende un producto que se vende por 10 pesos y la productividad marginal es igual a 5 y el salario, vamos a escribir lo que ve como salario, es 70 pesos, ¿ya? Y la productividad media, o sea, en promedio cada trabajador produce 100 unidades. Alguien podría pensar, si yo contrato un trabajador adicional, me cuesta 70 por hora. Y ese trabajador en promedio va a producir 10 unidades que las puedo vender en 100. ¿Cierto? 10 por 10, 100. Y por lo tanto me conviene contratar al trabajador. Pero eso es errado. Porque lo que hay que considerar es cuánto la producción adicional por contratar a ese trabajador adicional, que es solamente 5. Y entonces se tiene que evaluar todo eso que tiene que ver con que, por ejemplo, los trabajadores son variables, pero mi propiedad, mi capital como espacio que tenemos puede hacer que una unidad adicional de trabajador haga que choque entre ellos, por ejemplo. Bueno, en ese caso esto sería cero o negativo. ¿Ya? La productividad marginal sería cero o negativo. Pero incluso allí, supongamos que eso no es el caso. Obviamente tú no vas a contratar a alguien si además de pagarle te va a disminuir la producción. Pero incluso si no encuentra la producción, ¿Cero o negativo o cero negativo? El trabajador adicional solamente te va a producir 5, te va a aumentar la producción en 5 unidades. Lo cual va a aumentar tu ingreso en 50 y le tienes que pagar 70, no me conviene. Aun cuando, si tú ves cuánto produce en promedio cada trabajador, es 10. Entregar tu correo para llevar la película entera, creo, y todavía te pasan. Hay una excepción. El correo Ya, que No es mío, lo encontré botado. antiguamente había un país que se llamaba Yugoslavia. Lo han escuchado, ¿cierto? Ahora es Croacia, Montenegro, Serbia, etc. Pero antes era un país que se llamaba Yugoslavia, después de la Segunda Guerra Mundial. Era gobernado por un tipo que se llamaba Tito, partisano en la Segunda Guerra Mundial, que no se alió con los soviéticos por la Segunda Guerra Mundial, o sea, no era el bloque soviético. Instauró un sistema económico que se llamaba de cooperativas. Y una cooperativa es una empresa donde los trabajadores son dueños de la empresa. ¿Ah? ¿Cómo? Colum. ¿Qué pasa con una cooperativa? El caso Colum, no voy a entrar en eso, pero también tiene ventajas tributarias. Pero si todos los trabajadores son dueños, lo que buscan maximizar es la producción media, el salario medio. ¿Cierto? Porque eso es lo que se pagan. Por lo tanto, en una firma autogestionada o cooperativa se produce una distorsión porque la función objetivo no es maximizar la ganancia, sino la ganancia media o el salario medio. Entonces se puede producir este error. Ahora, ¿qué pasa? Y eso ha sido analizado. Había un tipo que se llama Charles Lofane, sobre empresas autogestionadas, y todavía hay un grupo en Cornell, ¿no es cierto?, que está por el tema, con una influencia cada vez menor. Y también hubo un dictador en Perú que se llama Velasco Alvarado, en los años 60, que trató de instaurar una economía autogestionada en Perú en el año 65, por ahí. Y contrató a Charles Lofane como asesor. Y justo Charles Lofane tenía, típico, un alumno chileno. Entonces, yo hablé una vez con este alumno chileno de las maravillas de lo que intentaron hacer, pero fue un fracaso rotundo. Duró poco. Pero el punto es que una de las razones por las cuales son difíciles las cooperativas es este problema. Entonces, ¿qué pasa? Los dueños, que son los trabajadores, se dan cuenta de esto. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Si saben que contraten un trabajador adicional
pero que no sea, que no gane el salario medio, sino que le vamos a pagar el salario marginal, no gana productivamente. Entonces empiezan a contratar trabajadores, por así decirlo, de tipo B, trabajadores que ya no son parte de los dueños de la cooperativa. Pero entonces se transforma en una firma capitalista, en que tú tienes accionistas, que son los dueños originales de la empresa, y trabajadores que no son accionistas, como una sociedad anónima. Entonces evolucionan hacia una empresa capitalista en que empiezan a contratar trabajadores ya considerando ingresos y costo marginal, y no salario. Un pequeño paréntesis respecto a esto de lo marginal y medio. Ahora, hasta ahí voy a llegar hoy día, así que hay preguntas. Como queda tiempo, quiero volver a la clase pasada, los que quieran escucharla, y ver de nuevo qué pasa cuando aumenta la tasa de interés en el modelo de consumo intertemporal, el efecto sustitución, el efecto ingreso. ¿Quieren que les pase eso? Sí. Ya. Pero primero, si hay preguntas sobre esto, promoción en corto plazo. Listo, pero...